Vamos a ver ahora las identidades pitagóricas, que son simplemente un tipo de identidad trigonométrica. Y de hecho que este nombre no es importante, podemos olvidarnos de esto. Y bueno, la única razón por la que yo lo tengo aquí es para ayudar a organizarnos, pero como dije, este nombre no es importante. Y aquí de hecho tengo una lista, la lista de las tres identidades pitagóricas, que son seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado, y cotangente al cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado. Y aquí abajo de esta primera identidad tengo dos formas en las que podemos reescribir esta primera identidad y sus equivalencias. Entonces esto es algo que igual no hay que memorizarlo, sino que simplemente ver los pasos que se hacen para pasar de estas dos equivalencias y saber cómo hacerlo. Y de hecho, conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo que vamos a ir aprendiendo un montón de identidades. Entonces, igual aquí no vale la pena memorizarse ninguna de estas. Bueno, tal vez la única que valga la pena memorizarse es esta primera. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Y vamos a ver cómo podemos sacar estas dos segundas de la primera. Y es muy fácil. Pero primero vamos a ver de dónde sale esta primera identidad pitagórica. Porque es importante igual saber de dónde viene para que si en algún momento se nos olvida, no tener problemas. Porque si no sabemos de dónde viene esa identidad y se nos olvida en un examen o lo que sea, no hay nada que podamos hacer. Entonces acordémonos que, bueno, vamos a estar con la trigonometría, estamos trabajando con triángulos. Y digamos que eso es un triángulo. Este ángulo aquí, este lado X, este lado y el radio. Imaginémonos que este triángulo está en un círculo unitario, de hecho. ¿Qué significaba eso? Que el radio del círculo va a ser igual a 1, ¿verdad? O sea, aquí viene un círculo. Bueno, más o menos. Qué mal círculo, pero... En fin, imaginémonos que eso es un círculo. El eje Y. Este es el eje X. Y por algo, yo no soy un artista, porque esto está horrible. Pero bueno, entonces imaginémonos que esto es un círculo unitario y vamos a estar trabajando con este triángulo. Y acordémonos también de Pitágoras, que nos decía que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado. Entonces, aplicando Pitágoras a este lado, a este triángulo, podemos decir que x a la 2 más y a la 2 es igual a 1 a la 2. Lo cual es equivalente a decir que x a la 2 más y a la 2 es igual a 1, porque 1 a la 2 es simplemente 1. Ahora, también es muy importante acordarnos que con la trigonometría no siempre vamos a estar trabajando con círculos unitarios. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un círculo que tiene radio R, ¿verdad? Cualquier número en lugar de 1. ¿Qué hacemos? Acordémonos que x es equivalente al seno del ángulo. Y entonces hacemos esa sustitución. Y y es equivalente a coseno del ángulo. Hacemos esa sustitución y nos da 1. Entonces, de ahí es de donde viene esa primera identidad pitagórica. Esta de aquí. Es simplemente de aplicar Pitágoras al triángulo con el que estamos trabajando. Entonces, bueno, ya sabemos cómo sacar esa identidad. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar las otras dos. Esta es la identidad, ¿verdad?, con la que estamos trabajando aquí. Y vamos entonces para encontrar las otras dos, vamos a dividir todo esto entre coseno. Entonces, esto que estoy haciendo no hay que sabérselo ni nada, es simplemente verlo y entender lo que estamos haciendo. Entonces, acordémonos que este signo de igual nos permite a nosotros hacer lo que queramos esta ecuación, siempre y cuando lo que hagamos de un lado, lo hagamos también del otro. Entonces yo voy a dividir esto entre coseno al cuadrado. ¿Por qué? Porque puedo, ¿no? Voy a dividir todo entre coseno al cuadrado. Seno al cuadrado entre coseno al cuadrado, eso es tangente al cuadrado. Coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado es igual a 1. Y 1 entre coseno al cuadrado es igual a secante al cuadrado, ¿verdad? Porque 1 entre coseno es secante.
Y nos queda esta identidad, que es justamente la segunda identidad pitagórica que tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si esto lo dividimos todo entre seno? Vamos a ver, tenemos seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado. El cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Y qué pasa si dividimos todo esto entre seno al cuadrado? Entonces, seno entre seno, eso es 1. Más coseno entre seno, eso es cotangente. Y todo esto viene de las funciones trigonométricas que ya habíamos visto anteriormente. Y 1 entre seno es igual a cosecante, solo que al cuadrado, acá. Y esta, justamente, esta que tenemos aquí, es justamente esta que está aquí. Cotangente al cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado. Cotangente al cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado. Y entonces, bueno, yo no creo que me haya encontrado estas dos identidades mucho. Esta sí se usa montones. Pero entonces, ya sabiendo cómo llegar de esta principal a estas dos, podemos simplemente aprendernos esta y si tenemos la necesidad, que no creo que sea muy a menudo, podemos pasar a cualquiera de estas dos. Y si por alguna razón se nos olvida esta tan importante, ya sabemos de dónde viene y cómo sacarla. Y entonces ya con eso terminamos y ahora vamos a hacer unos ejemplos.